Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Amaneceres de la Angustia de Eduardo Moches. Para esta ocasión contaremos con la presencia del autor, Eduardo Moches, de Francis Mestres, y bueno, yo también voy a estar acá en la mesa en los comentarios. Quiero dejarlo primero con Eduardo para abrir en este caso la presentación. Es la primera pedrada que me dice, haz algo, con tanto, con rapidez. Bueno, un poco el poemario se fue tejiendo, enhebrando en la época de la pandemia, lo cual nos daba una relación un tanto especial con uno mismo, con el entorno, con los amigos y con aquellos que uno no podía llegar a ver por el temor al encuentro. Entonces el poemario se deambula entre esta sensación de desgaste humano, de enfrentamiento entre los humanos, porque de pronto la pandemia creó la sensación que el vecino de enfrente era un potencial enemigo de contagio, y las relaciones humanas se fueron en ese tiempo descomponiendo virtualmente para ser posteriormente muy virtuales, o sea, distanciadas del otro. Esperamos y espero realmente que esos 2 años y fracción de experimento eh, transnacional lo vayamos olvidando para recuperar nuestra identidad como seres humanos, entre humanos. Hasta aquí llego y le paso la pelota a Manuel Illanes, que fue el que dio el inicio de esto y que dirá algunas palabras, evidentemente, sobre el poemario de los cuales él es responsable en la lectura. Y aquí está también en esto Gabriel, que estará aquí acogiendo y resonando las pieles especiales. Vale. Tal como mencionó Eduardo, uno de los puntos de entrada en este caso del libro de Amaneceres de la Angustia es justamente los textos relacionados con la pandemia. Bueno, yo voy a leer un texto, se llama En el umbral, sobre Amaneceres de la Angustia de Eduardo Moches. 1. En 2020, durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, Franco Bifo Berardi llevó adelante un diario en que daba cuenta de sus reflexiones acerca de la enfermedad y su evolución en la península. El diario, publicado posteriormente como En el umbral, Crónicas y Meditaciones, nos habla del inicial optimismo de Berardi respecto a que la pandemia podría tener una duración reducida, de sus emociones frente al escenario de aislamiento que la población debió soportar durante los días de obligado cierre, de sus perspectivas sobre los cambios que, eventualmente, el COVID produciría en la sociedad globalizada y el desenvolvimiento del capitalismo bajo las condiciones impuestas por la enfermedad, etc. Bueno, el espectro de temas que abarca el libro es de gran amplitud, pero hay un especial énfasis en el texto de Berardi, el relato que hace acerca del estrés que provocaba la distancia social y la falta de contacto con los otros debido a los lineamientos de salud exigidos por las autoridades. Duelen los sentimientos en las calles desiertas, de quejumbrosas bocas que obligan a desdeñar el deseo de besar. Los tambores vibran a rabiar la melodía de mis prohibiciones. Niegan a las pieles el placer de tocarse. Nos dice Eduardo Moches en Sensaciones, poema inaugural de Amaneceres de la Angustia, recientemente publicado por Bonilla Artigas Editores. En el poema citado y otros que integran la primera mitad del libro, Moches aborda en clave poética la pandemia, contando justamente su experiencia sobre el aislamiento, que también había llamado la atención de Berardi en su bitácora, erigido en una situación vivenciada a nivel global. Así se señala, por ejemplo, en Observaciones, otro poema del conjunto. Y voy a citar aquí algunos versos. Las calles están vacías, la tarde de sol cansada, se lamenta porque no escucha a los niños jugar al ritmo de sus gritos. No pueden saltar sobre el asfalto, solamente les permiten jugar a los bandidos con cubrebocas y en un cuarto pequeño. 2.
Aunque el COVID presenta una importancia destacada en el desarrollo de Amaneceres de la Angustia, no es el único tema que aborda el libro de Moches. Si hubiera que definir este de una manera sintética, creo que el texto se articula en torno a la pérdida de los miembros de la familia, los amigos, la pareja. De hecho, en la dedicatoria del libro se mencionan varias personas, todos ellos poetas, fallecidos en un tiempo cercano. Y a la aceptación plena de la vejez, con todas las ventajas e inconvenientes que ella conlleva, tal como lo indica Lucía Rivadeneira en la sinopsis que figura en la contratapa. Esto se hace especialmente evidente en los poemas donde el autor se explaya sobre su madre y su padre. Cito al respecto algunos versos del notable poema Primera Parada. Hablando con dolor de cadáveres carbonizados, las cenizas de mi padre siguen viajando por las olas del Atlántico. Debe ser una travesía por mi mente, menos dolorosa, acompañada por los peces y su recuerdo. El gris con movimiento de las olas amansa los colores violentos con los que pernoctamos en estos días. Otro tanto refieren textos como Migración y Fantasmas Reales, en que se apela a una suerte de contingente de personas muertas que nos acompañan en este tránsito momentáneo por la existencia. Cito aquí unos versos. Los muertos abandonan sus camas, deambulan por el interior de las cabezas. Los muertos siguen vivos. El tono elegíaco que exhibe Amaneceres de la Angustia no está en conflicto, empero, con una visión que celebra la vida, tal como se manifiesta en un poema como La cadera viajera. Bueno, aquí me gustaría leer el poema completo, pero no sé si está incluido entre los textos que vas a leer. Si a ti te da lo mismo, yo lo voy a leer, entonces voy a tomarme esa libertad. Este texto es muy, muy bonito, entonces quiero leerlo completo. La cadera viajera. Las mareas del tiempo transcurrido han ido mordiendo mi inseparable cadera derecha. Conversamos con las calles interminables de una ciudad-puerto que nació con mi primer bajido matutino, saltando entre las lluvias otoñales y los charcos juguetones. Recibió los aromas de primavera y las olas de un río barroso, con peces muertos y uñas blanquecinas de algunos amigos. Saltamos escalones vivenciales por ciudades con el sol mediterráneo. Subimos arrancando redondas naranjas, olimos aromas de pasión y temores de pánico, mientras amplios pañuelos rayados ardían en rabia contenida por tanto golpeteo. Esta cadena flotó en el aire berlinés, deambuló sobre los arroyos de obreros muertos, gritos tatuados en las memorias de tanto gueto. Salpicó en las aguas de los poetas muertos, de los asesinados por las banderas de la Cruz Gamada y un pedazo de iglesia que solo recuerdo. Le cuesta respirar a la cadera. Se encontró con las púas del maguey, con las pirámides plenas de sol y luna, de árboles quemados a través de la historia. Subió colinas y rozó cuerpos ansiados con pasión. Se enturbió de calor amoroso sensual a través de la penumbra nocturna para aterrizar en algún amanecer anaranjado en el placer. Mi cadera conversa alegre por tanta vida galopada. Está gastada y adolorida, habría que cambiarlo un poco para seguir viviendo en penetrada vida. Descansa un poco, seguiremos transitando en este andar de hacer caminos. Las gordas gotas de lluvia dejaron de caer sobre el tiempo, transcurriendo como bostezos lentos sobre los nidos sin cosecha. El sol adormilado fue desecando las rutas serenas de la espera. Del vapor fueron naciendo mariposas, sobrevolando sobre las tumbas deshojadas, por tanto búsqueda de añorados cuerpos que fueron perdidos, secuestrados, orillados a ser inadvertidos por un tiempo correoso. No hay olvido posible, rastreo permanente descubriendo hojarascas de cuerpos maltratados por las gotas del tiempo. El calor del sol acaricia los cuerpos por descubrir. Bueno, de alguna manera, ambos sentimientos, el de la pérdida por un lado y el de la celebración de la vida, se entremezclan de forma inextricable en el misterio que sondeamos mientras estamos vivos. 3. Finalmente, hay un aspecto del libro que me parece esencial. Pese a que Amanecer de la Angustia se plantea desde la subjetividad, por cuanto las pérdidas y duelos de los que se habla en el libro remiten a un yo que está pronunciado, no renuncia a introducir una dimensión colectiva. Con esto me refiero a que los poemas permiten vislumbrar zonas oscuras de la historia latinoamericana y mundial, como lo son los vuelos de la muerte en Argentina, las desapariciones de personas en México,
el genocidio judío, los bombardeos en Gaza, etc. A propósito de esta irrupción de la historia en este espacio del yo, quiero citar el escalofriante Volando al mar. Entonces también este es un texto corto, pero quiero leerlo porque, como para ilustrar el punto que les estoy hablando. Volando al mar. Cuando llega la primavera junto con los primeros brotes en flor, el deseo de disfrutar las olas me lleva a tomar un avión. Abierta la ventanilla, observo el algodonal, crecido de las nubes, las veo y con intensa acritud salta como un reflujo del pensamiento a la garganta la amargura de un recuerdo. El cuerpo del amigo impulsado por manos militares desde un avión en los años 70, cayendo hacia el Río de la Plata. La memoria es a veces vengativa. Las olas continúan con tranquilidad milenaria sus movimientos de llegar a la playa. Besan la arena y puede dejar en abandono un pez boqueando que queda huérfano de mar. Los atardeceres en el mar son multicolores. Otros poemas del conjunto dan cuenta de esta misma porosidad respecto a acontecimientos. Creo que es más apropiado hablar de tragedias de la vida contemporánea, lo que me lleva a pensar en una idea de Terry Eagleton, expresada en el prólogo del Surgimiento del Espacio Social, Rimbaud y la Comuna de París de Christine Ross. El texto dice: la relación entre el texto y la historia es aquí una cuestión de forma y de fuerza, de encontrar el lenguaje mismo de los poemas animado por corrientes eléctricas y coyunturas estremecedoras que nacen de una fuente más que literaria. El vínculo entre la historia y el yo, entonces, se erige como uno de los fundamentos sobre el que se levanta Amaneceres de la Angustia, que lo convierte en un punto de cruce entre pasado y presente en busca de un incierto futuro. Gracias. Bueno, seguimos con esta especie de recuerdo, recepción, mirada de lectores, y ahí sigue después de el maestro Manuel, que además se robó todos los poemas que iba a leer. Sigue Francis Mestre, poeta, investigador, académico. Tenemos ahora un momento en común, somos jubilados, lo cual es un proceso existencial. Con ustedes, Francis Mestre. Bueno, buenas noches, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Yo pienso que en ese libro Eduardo tiene como tema central no solamente las pérdidas, sino la memoria, ¿no? Y no solamente esta vez, sino en otros libros suyos habla de la memoria. Tiene un libro que se llama Avatares de la Memoria, ¿no? Entonces voy a proceder a mi lectura. Yo les podría, digamos, hacer una pausa para si quieres, porque tiene como 5 partes y para que puedas leer entre una y otra. Bueno, como quieras, ¿eh? Pero tú te digo, ¿no? Está bien, tú me dices. Este libro parece ser el testamento del autor, pues este recorre... Toca madera, digo, qué mala onda. Espérate, no he terminado la vida. Pero porque pues este recorre los vericuetos existenciales de su memoria, que lo llevan por los caminos de errancia de su vida y la de sus ancestros. Y porque es una reflexión irónica y dulce amarga sobre la vejez y la muerte. Pero no es un testamento, pues Eduardo Moches no ha dicho su última palabra. Junto con sus 2 libros anteriores, Palabras en el desierto y 2 terruños, es el balance de una vida que alumbra la verdad del ser del autor. Este libro es una casa familiar que tiene poemas rotulados, celdas, paradas, visitas, vestigios, goznes y puertas, que en mi opinión son 5 puertas, por donde podemos entrar en los motivos del libro. La primera puerta abre sobre el confinamiento
impuesto por la pandemia del coronavirus y sus contendientes institucionales. Los impactos que tuvo en su estado de ánimo y en su relación con los demás. La segunda puerta hay que buscarla porque abre sobre los huesos huérfanos ocultados tiernamente por la tierra, por los jinetes del mal organizado, que desaparecieron y destazaron. La tercera abre sobre el desván de los recuerdos, sueños de sus padres y abuelos, desdibujados por el polvo que habita en los trebejos viejos de la memoria. La cuarta, que tiene recuerdos de la vida del autor, esa puerta la tiene que derribar, porque la cerradura está herrumbrada o porque la llave olvidó su cerradura en el vinagre del olvido, entre comillas. Y la quinta tiene un espejo óvalo donde Eduardo mira como el tiempo va carcomiendo su cuerpo y su piel se convierte en escamas. Eduardo Moches ha sembrado sus versos de imágenes que humanizan las cosas, las animas de sentimientos, pensamientos y acciones, como se dice por los eruditos de la poesía prosopopeya, ¿no? Pero también con metáforas que animalizan el cuerpo propio, o sea, naturalización, en un retorno al origen, que es la vejez y la muerte. Esta forja imaginativa produce imágenes muy originales e inesperadas, que iluminan las estrofas de luces surrealistas con una dimensión de tragedia cósmica. Aquí encontramos en cada puerta los hallazgos siguientes. Puertas sobre la pandemia. Pues no voy a decir que son cada vez que hago una cita, ¿no? Todas son citas. Una nube gris empedrada se introduce con lentitud de navaja cortante al interior de mis vísceras. Los muertos abandonan sus camas y deambulan por interior de las cabezas. Las olas del mar son sábanas que han decidido volar desde camas plañideras. El virus cargado de colores juega con los noticieros al espanto. Los techos de las casas, abrumados por la ceniza de los cuerpos, deciden sobrevolar para hacer más ligera, ojo, la carga de zozobra alimentada por el pezón de la ansiedad. Muy buena metáfora. Las paredes de la casa se curvan con el paso de las nubes en el encierro. Pero la naturaleza resurge con más vivacidad ante la deserción del hombre y le abre una ventana de esperanza y una lección de vida, como en el final de su poema Vestigios. El resto de cielo es señal que la naturaleza existe, pues Dios ya murió en manos de Sade, y queda de testigo este blanco botón de flor creciendo en el limonero de mi patio. El cuerpo, sus huesos, su sangre, sus vísceras se quejan dolorosamente. Cito, lágrimas sonrientes humedecen tierra y pasado. Las yemas de los dedos se quejan de no poder dar apretones de mano y buscan las gotas de lluvia para consolarse. La carne resuella acongojada, etcétera, etcétera. La segunda puerta abre sobre fosas comunes. Las sábanas sobrevuelan de las camas lanzando bajidos de angustia. Los zapatos que han perdido a sus dueñas, destrozados sus cuerpos, transformados en urnas de la búsqueda. La silla frente a la mesa espera en soledad y abandonada. El cielo cruje por el calor exasperado que exuda el ambiente abrasador y aterrador donde las madres buscadoras rascan la tierra con uñas y dientes en busca de hijos, hijas, hermanos, maridos, mordidos por la maldita serpiente humana escondida. Mientras la naturaleza indiferente sigue moviéndose, metabolizando y transformando estos cuerpos tan ansiados.
Si los raíces de los pinos se injertan con lentitud en esa piel con carne abandonada, las gotas de la lluvia de verano apelmazan en masa heterogénea los ojos y mirada. Luego se abre la siguiente puerta sobre el desván de los recuerdos de familia. Eduardo recuerda a las cenizas de su padre, que bogaron sobre las olas del Atlántico, creo que de Nueva York al sur, a México, siguiendo su eterno vagabundaje por el mundo, con su mochila cargada por la dificultad de amar. Y con poemas, y además con sus poemas inéditos que traía, para descansar sobre las olas y los brazos de su hijo, quien alcanzó a sentir en su mano su calor que se desvanece y sus ojos abiertos nublarse. También habla del canturreo de los tangos de su madre. A sus abuelos, recuerda a sus abuelos abrazando el mar para abandonar los pogromos ucranianos. Este buen mar que al llegar a la playa borró sus huellas para que no lo siguieran. Y esperando a la gaviota extranjera que les permitiera borrar fronteras. A ese abuelo que recuerda a Eduardo al momento de rasurarse. Ese abuelo que presintió los campos de exterminio y se embarcó muy joven y lo engendró. Ese quien lo embargó a horas de saudades al susurrarle por las barbas de la piel. Puerta a la memoria melancólica. Cuarta puerta. Son recuerdos ambivalentes de la casa paterna que bosteza con ritmos de sax bluseado. Abrir una ventana hacia buitres que rondan montañas que rasguñan con timidez las puntas de las nubes que secas, infértiles, no provocan gotas, sino algunos recuerdos. Esos recuerdos de la infancia también son luminosos, del cuarto de niño con caballos de madera, que irrumpe para esa infancia que irrumpe para hambrear el presente, deslizado hacia la línea de un camino envuelto en la neblina algodonada, húmeda, el quién sabe. Los amigos se van perdiendo en las esquinas melladas de los colchones cansados. Cuando los sobacos eran nidos quebrados, no quedaban hierbas sobre sus senos. Y se van y son ángeles, como si este amigo que aventaron, ¿no?, de un avión al Río de la Plata. Y los amores también se van perdiendo, se van languideciendo como esas hojas de almendro por el olvido de la acción cuidadosa del jardinero. Hurgar la memoria entonces un viaje incierto del ser que desanda sus pasos como los salmones que nadan a contracorriente en el río congelado de los recuerdos. Es una cita de Eduardo. Es una errancia por el laberinto de su colmena, la memoria, que escurre su miel entre las celdas, donde una abeja da vueltas de celda en celda, cansada, en la marcha angustiosa de no encontrar flores, sino solo un cadáver bajo la arena. Es rastrear una infancia, pues, y encontrar a un niño que vertió más lágrimas que tatuó sonrisas. La última puerta es la puerta del espejo. Y es el espejo que mira al cuerpo. El cuerpo para el poeta es un panal donde las arrugas son celdías. La piel retrocede a su textura de pez y se cubre de escamas, ¿no? Ahí vemos pues que se naturaliza, ¿no?, pues la persona para regresar al origen, pero no al origen de su nacimiento, al origen del nacimiento de la vida.
La corteza se llena de escama como el pez que regresa al mar de los inicios. La vida para Eduardo se ha convertido en un subir y bajar escaleras, que despierta lo que despierta los gritos de su rodilla, que se queja con dolor, y bajar los escalones sombrosos conduce solo a una soledad asediada por el dolor y el insomnio. Los achaques del cuerpo finalmente se metonimian en la cadera, alegoría del cuerpo y del autor, y basamento del esqueleto y fiel de su equilibrio. Cadera que acaba desgastada por tantos trotes de Eduardo por el mundo. Desde las naranjas de Jaffa en Palestina, pasando por los ríos de sangre de los obreros y poetas muertos en Alemania por la Cruz Gamada. Y hasta que se espinó con las púas del maguey entre las pirámides de Sol y de Luna. Y a esa cadera por eso le cuesta respirar. Pero no se rinde, no se quiebra. Seguirá abriendo caminos para Moshes, porque a ella le encanta atravesar mundos. Así, los huesos de los desaparecidos y secuestrados en Argentina, en México, acá y acullá, emergerán del olvido bajo el calor del sol y del amor tosudo de sus deudas. Y gracias a las uñas inquisidoras, en heredor de la memoria, de los bardos del futuro y de los historiadores. Ya termino con esta breve recomendación, ¿no? En síntesis, Atardecer de la Angustia es un libro que tiene la fuerza sincera, el grito del corazón y las entrañas, porque nos habla de la verdad del ser, de Eduardo Moshes, y del ser que es verdad, belleza y amor. Gracias. Bueno, después de esto mejor me voy. Voy a leer algunos poemas, espero que no se reiteren los que ya fueron leídos, y aquí en compañía de Gabriel, que espero que continúe envolviendo con el inicio tamboril, que nos lleve un poco a la percusión corporal también. Algo de oscuridad. Ancianos envueltos en sus pieles rugosas, cargando el tiempo transcurrido, mientras las hijas estiban la zozobra, acunada entre sus senos amorosos, lagrimean desde las uñas ante el rigor de un pulmón sin aliento, que abandona la luz en esa esquina sin retorno. Paseo. Siempre hay un momento en que el ser vivo se adormece definitivamente. Sus ojos quedan abiertos como ostras sin perna. O la mirada puede verse helada o congelada la dulzura. El horizonte se pierde en la neblina del hoy no hay más. La guitarra musicaliza la partida. Una botella sin alcohol rueda por detrás de las orejas. El silencio es una propicia melodía. El clarinete se escucha vibrante, enlaza juguetonamente con el repiqueteo del tambor. Acompañan la marcha del blanco ataúd rumbo a la fosa recién cavada, mientras hay lágrimas sonrientes que humedecen tierra y pasado. Gota a gota.
Flores dan colorido a la despedida, de las fosas han vaciado los cadáveres, los huesos anónimos y su piel han regresado a ser familia. Reconocen a Juan y Sara. El pañuelo ha secado sus lágrimas. La lluvia cae con firmeza, metódica y misericordia, aburrida en su juntar de gotas. Llena las fosas que han quedado vacías. Con el calor del sol, los pájaros beben del agua. Todo transcurre. El panal de mi vida se está completando con celdillas de arrugas, imágenes de relojes de imparables agujas. El tic-tac se cierne en mis rodillas, endurecidas como las varillas de un edificio a medio construir. Las ventanas son ojos ciegos. No hay espejos que reflejen ese árbol que se deshoja al momento de los inviernos fríos. La corteza se llena de escamas, como el pez que regresa al mar de los inicios. El embrión flota y no se anida, solamente flota, mientras las arrugas me siguen recubriendo. Sonreír, a pesar de la piel muy habitada. La piel. Hay días en que al rozar mis mejillas percibo la dureza de las púas de la barba. Ese contacto me lleva a recordar cuando besé a mi abuelo anciano un día de verano, en un momento de tímido afecto. Su sonrisa me llevó a la posibilidad de agradecer que se embarcó muy joven, antes de los tiempos en que con tinta azul tatuaban sus números en el brazo izquierdo a hombres y mujeres de lo que fue su aldea. La tristeza se quiebra junto con las hojas que caen en otoño. Sembradíos. Los escupitajos persistentes del sol crean fogatas en la tierra, carcomiendo la profundidad de los veneros secos en lágrimas, mientras las fosas circunstanciales son descubiertas por la lluvia fuerte de verano o por manos tibias que encuentran un cadáver buscado entre las rendijas del tiempo agotado. Las uñas laceran la costra de la tierra. Desde su interior salpican un venero de agua turbia, la sangre brota como racimos de espera, uvas maduras de carnes macilentas, asfixiadas por la turbación del pavor. Excavar en la colina quejumbrosa, los muñones desgarrados de la espera ahondan en la techumbre del suelo, túmulos inocentes sin flores. Caen las mariposas, desparramando pétalos de tanta tumba envuelta en la desesperanza. El maizal, carcomido por los buitres, revolotean alrededor de las camas vacías. No hay almohadas, solamente huesos amarillos. Un suspiro envuelto en lágrimas hará posible que la sonrisa amanezca. Y ya para que no les lea todo el poemario, va el último. Bueno, no, porque ese ya lo leyó él, de La cadera viajera, que me parece muy buen poema. En forma irreverente lo digo. Vestigios, que sería el poema con el cual se cierra el poemario. Las uñas se hunden en el hedor de la memoria. El cuerpo se retorcía, el fuego del cigarrillo penetraba en la piel sin secretos.
Risas hendían en el dolor mientras el placer del otro hacía nudos en los pájaros que ya no volarían. El sobaco era nido quebrado. No quedaba hierba sobre los senos. El poncho envuelve y cobija el vómito de lo vivido. Las mariposas mezclan los colores en la sangre que el siglo pasado fue pintando en el continente de las pieles. El planeta sigue girando junto con la lluvia que hace crecer los ríos. Gracias, y ahí está. Sí, bueno, aprovechando que se encuentra Eduardo aquí, si alguna persona del público desea hacer algún comentario, pregunta o consulta, bueno, hay micrófono disponible por si quieren tomar la palabra. Bueno, el silencio es una buena forma de afirmar de que no hay mucho que decir. Entonces eso. ¡Wow! El cantante ha llegado. La sombra del cantante, perdón. Con ustedes, nuestro amigo sin guitarra, Nahuel. Aquí debo saludar a muchos de los presentes que nos conocemos. Entonces ya, ¿por qué más? Gelo Santanaya, la familia Valencia, Evodio, José Ángel, Heréndida, Agata, Nahuel ya lo dije. Y acá el doctor, ¿cómo está? Por favor. Y bueno, aquí agradezco la presencia de todos y, bueno, a veces no hay mucho que decir, más allá de lo que se ha dicho, ya por las buenas lecturas, tanto de Manuel como de Francis, y bueno, aquí estamos y agradezco realmente la presencia de ustedes, la actitud de la editorial Bonilla Artigas, de la posibilidad de editar, imprimir y sacar al mundo este poemario. Es lo que puedo decir. Espero que no se aglomeren en la compra de los libros, tranquilos. Hay todavía, no hay problemas y van bien. Por favor, no sé, eso depende de ti, si puedes o no puedes. Las celdas. La miel se dispersa, fluye entre las celdas de la colmena de la memoria, enraizada en los huesos medidos de tanto amor abandonados entre tumbas. Los ojos abiertos de mi padre me dieron su adiós definitivo en esa noche amaneciendo. Mi mano se enfrió junto a la suya. La infancia desquebrajó, engarzando collares de continentes evocados. Cerrazón de garganta, ninguna lágrima resbala en el amplio tobogán de los años, añejados en el vinagre del olvido. Enjaulado estambre de las casas perdidas, búsqueda de hebras que crean una armadura de recuerdos. La muerte se adorna de macetas y malbones. Una abeja da vueltas de celda en celda, cansada en la marea angustiosa de no encontrar flores, sino solo un cadáver bajo la arena. La penuria del ocre, la flor se despelleja al sol. Como amanecí también, si no estaría acá, pero amenacé con que brindaríamos, y ahí está la botellita de vino Malbec, buena cosecha, buena uva, por favor. Gracias. Esta mañana yo me levanté leyendo ajá. Y pues estuve leyendo la parte y ahora en alguna manera el eco de esa lectura matutina me despertó la armonía que puede haber en el paseo de Juan. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias. En nombre de Bonilla Artigas Editores y Librería Bonilla, y los invitamos aquí al vino de honor. De eso no,